Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Tengo una sensación extraña de haber estado muy poquito tiempo con mi familia y al mismo tiempo de haber estado mucho tiempo lejos de ustedes. Solamente fueron 3 domingos, pero gracias a Dios ya estamos aquí de regreso y listos para iniciar, o más bien retomar, el estudio de la segunda carta a los Corintios, que es lo que hemos estado viendo hace ya algunos meses. Tomamos una pausa para ver mensajes de Adviento, de Navidad, de acciones de gracias, pero es momento de retomar la segunda carta a los Corintios y el mensaje de hoy es una segunda parte del último mensaje que compartimos, creo que el primer domingo de diciembre, que fue el último que hablamos acerca de esta carta. Y mencionábamos en aquel entonces que esta iglesia no se caracteriza por estar constantemente hablando de los diezmos, de las ofrendas. De hecho, bíblicamente en el Nuevo Testamento no aparecen los diezmos para la iglesia, sino las ofrendas. El diezmo queda en el Antiguo Testamento, era un impuesto especial que tenía el pueblo judío, pero en la iglesia ya no aplica más el diezmo. Ahora, si tú quieres dar el diezmo de lo que ganas, no hay ningún problema, pero hemos estado hablando de que las ofrendas en el Nuevo Testamento son algo voluntario, cada quien decide cuánto dar, cada quien decide cuánto apartar. En mensajes anteriores hemos dicho que a lo largo de la semana se tiene que apartar el dinero que vas a ofrendar para que cuando llegues el domingo no te sientas obligado, no te sientas tampoco movido por emociones ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero decíamos esto, no somos una iglesia que se caracterice por estar pidiendo ofrendas o haciendo énfasis en que tienes que dar dinero, pero la Biblia habla acerca de eso. Y cuando nosotros en nuestro estudio expositivo tocamos estos temas o llegamos a estos temas, los tenemos que hablar. Entonces, en aquel entonces yo les decía que era apenas el segundo mensaje que yo compartía con ustedes acerca de las ofrendas en casi 3 años que he estado compartiendo. Hoy es el tercer mensaje que vamos a hablar acerca de las ofrendas y lo vamos a volver a tocar hasta que vuelva a aparecer en la Biblia. Si es que escogemos otro libro en donde aparezca este tema, pues vamos a tener que hablarlo, porque las cosas que están escritas en la Biblia obviamente las tenemos que compartir, ¿verdad? Entonces, vamos a ahorita hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto anteriormente, pero antes de ello vamos a orar. Les voy a pedir que me acompañen y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día en el que estamos reunidos como iglesia, como cuerpo tuyo, una congregación que te ama, que te alaba, Señor, y que viene en busca de ti, de tu palabra, de tu dirección, de saber cuál es tu voluntad, Señor. Y en esta mañana hemos de hablar de cuál es tu voluntad acerca de las ofrendas que nosotros entregamos, Señor, y si es que no entregamos, de cómo tú quieres que seamos dadores, Padre. Y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Si hay alguien escuchando este mensaje, ya sea aquí o en casa, que presente cierto recelo acerca de estos temas, Señor, que tú hables a su corazón para que sepan que es algo bíblico, que es algo que tú has establecido y que es algo que tú pides a tu iglesia, Señor, pero también que entendamos de cuál es la forma en que tú lo pides, Señor, cuáles son las directrices que tú has establecido en tu palabra para las ofrendas que nosotros entregamos domingo tras domingo, Señor. Que tu nombre sea glorificado a través de esta exposición, Señor, y que tu iglesia sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el capítulo 8 para establecer las bases de lo que vamos a ver ahora en el capítulo 9. Y en el capítulo 8 yo les presentaba 4 puntos. El primero de ellos es el ejemplo de los macedonios. Pablo les está recordando a los corintios que ellos se han comprometido a hacer una ofrenda para bendecir a la iglesia en Jerusalén. Después de ello hubo algunos problemas en la iglesia. Los corintios ya no hicieron más esta ofrenda que habían dispuesto un año antes. Y entonces Pablo les va a poner el ejemplo de los macedonios para motivar a los corintios a hacer esta ofrenda, para que cuando Pablo visite nuevamente la iglesia, esta ofrenda ya haya sido recolectada y la puedan llevar entonces a la iglesia en Jerusalén. Y él les pone el ejemplo de los macedonios en el capítulo 8.
Y el ejemplo de los macedonios es bien interesante porque él nos habla que atravesaban ellos una gran aflicción y una pobreza abundante. Y esta fórmula parecería contraria, pero si sumamos la gran aflicción de los macedonios más su pobreza abundante, da como resultado abundante gozo y abundante generosidad. Fue algo provocado por el Espíritu Santo, en donde a pesar de que ellos estaban siendo perseguidos, estaban pasando hambruna, estaban pasando hambre, ellos de todas formas de su necesidad que ellos tienen se desprenden para bendecir a la iglesia en Jerusalén. Y entonces Pablo les pone el ejemplo de los macedonios a los corintios. Si ellos en su escasez pudieron ofrendar, ustedes en su abundancia también pueden hacerlo. Y en ese punto decíamos que para ser un dador alegre, primero tienes que entregarte al Señor. Si no estás entregado a Él, tampoco podrás estar comprometido en su obra. Porque Pablo menciona que primeramente los macedonios se dieron al Señor y una vez que había sucedido eso, entonces sí estuvieron listos para ofrendar. Para ser un dador alegre tenemos que estar comprometidos en la obra del Señor y entregarnos a Él. Y entonces nos será más fácil cualquier tipo de servicio, ofrendas, participaciones en el culto. Lo que tú me digas, cualquier servicio es más fácil. Vas a ser más proactivo, vas a estar más comprometido si primero te entregas al Señor. Si no lo haces por obligación, por compromiso, sino que lo haces para glorificar a Dios. El segundo punto que mencionábamos en aquel mensaje es el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo es mayúsculo, ¿verdad? Porque Cristo es el ejemplo mayúsculo de un dador alegre. Él se da a sí mismo, Él entrega su vida para el perdón de nosotros, Él se hace pobre, siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos. De hecho, eso lo veíamos en el versículo 9, que dice: por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces Cristo es el máximo ejemplo. Podemos dejar de lado, si quieren, a los macedonios, podemos dejar de lado a los corintios, pero Cristo está ahí, siéndonos ejemplo a nosotros como un dador alegre, como alguien que se da a sí mismo, entrega su misma vida, y entonces ese es el ejemplo mayúsculo de cómo nosotros debemos de ofrendar también. Y en Él somos enriquecidos. Decíamos que no precisamente tienen que ser riquezas materiales, pero en Cristo somos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él somos herederos y coherederos de un reino venidero. Entonces, en Cristo hemos sido grandemente enriquecidos. ¿Por qué? Porque Él se dio, porque Él se entregó por nosotros. El cuarto punto que veíamos es el consejo bíblico. ¿Qué nos aconseja la Biblia acerca de nuestras finanzas, de cómo manejar las ofrendas? Y el tema general o el mensaje general de aquel entonces era que para el cristiano es conveniente aprender a ser desprendido. Porque cuando un cristiano aprende a ser desprendido, Dios lo va a bendecir. Y hoy lo vamos a ver, Dios ama al dador alegre. Cuando un cristiano aprende a desprenderse de sus bienes materiales para bendecir a otros, es conveniente para él porque Dios lo va a bendecir, porque Dios le va a multiplicar lo que él ha ofrendado y lo va a bendecir ya sea en esta vida o en la venidera. Pero aunque Dios no está obligado a recompensarte, Dios siempre te recompensa. Aunque Dios no está obligado a alabarte o a darte un premio porque seas desprendido, Dios lo va a hacer, ya sea en esta vida o ya sea en la otra, cuando te enriquezca por completo estando en gloria. Y el otro punto que veíamos es la transparencia y la integridad que debe de haber en las finanzas. Y ahí citaba yo a John MacArthur, porque en esos últimos versículos del capítulo 8 se mencionan algunas personas que no se dan sus nombres, pero que se mencionan como personas fieles, como personas de gran testimonio y personas que son parecidas a Cristo. Y entonces John MacArthur menciona que el más grande de todos los elogios es caracterizarse por ser una persona que trae gloria a Cristo. Y entonces nosotros tenemos que traer gloria a Cristo en cada área de nuestras vidas, incluso en el área financiera. Y es un gran elogio cuando a ti te reconocen como alguien que sabe administrar sus finanzas, como alguien que sabe ser desprendido, como alguien que sabe ofrendar e invertir en el reino de los cielos. Pero ahí veíamos también que Pablo se hizo acompañar de varias personas para que hubiera precisamente transparencia e integridad, para que no se prestara a malos entendidos, porque el tema de las ofrendas es un tema delicado, ¿verdad? Es un tema en donde siempre están puestas las miradas de qué se está haciendo en la iglesia, cómo están invirtiendo los recursos. Y entonces
hay que manejar las finanzas con sabiduría, con integridad y con transparencia. Y en resumen, eso fue lo que vimos en el capítulo 8. Entonces ahora vamos a avanzar al capítulo 9, en donde Pablo continúa hablando acerca de las ofrendas, y vamos a los versículos 1 y 2 para comenzar. Dice Pablo, lo voy a leer estos dos versículos desde la Nueva Versión Internacional. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Entonces, Pablo había estado con los corintios, los había visitado, había estado en sus iglesias y les había hablado acerca de la ofrenda que estaba recolectando para los santos en Jerusalén. Y los corintios respondieron de muy buena manera. De inmediato se entusiasmaron y de inmediato se comprometieron a dar una ofrenda generosa. Entonces Pablo sale de la iglesia y va y visita a los macedonios y los visita con esta noticia: los corintios están bien dispuestos a ofrendar. Y cuando les habla acerca de la ofrenda que está recolectando, les pone de ejemplo a los corintios y les dice: ellos están totalmente dispuestos a hacer una ofrenda generosa. Y Pablo entonces les dice: ya no hace falta que les escriba acerca de esto, porque ustedes están dispuestos desde el año pasado. Ya lo hemos platicado, no hace falta que les recuerde, porque en ustedes había esta disposición. Ahora, recordemos el conflicto que hubo con los corintios, en donde ellos decidieron tal vez ya no ofrendar más, porque los falsos apóstoles decían que Pablo estaba recolectando esta ofrenda para su beneficio personal, para enriquecerse él mismo. Pero después de que se hacen las paces entre Pablo y los corintios, Pablo retoma este tema de las ofrendas y les dice: ustedes estaban dispuestos anteriormente y yo les he alabado, les he reconocido en otras iglesias, y esa disposición que ustedes tuvieron ha servido para que los de Macedonia ofrenden, para recolectar esta grande ofrenda que han dado los macedonios. Y los pone de ejemplo. Entonces dice: el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Y aquí quiero poner la siguiente frase: una pequeña chispa puede encender una gran fogata. Y eso sucede en cualquier área del servicio a Dios, no solamente en las ofrendas. Cuando alguien te ve que eres comprometido en la obra, se puede motivar y decir: órale, esa persona trabaja y se esfuerza muy fuertemente en el servicio para Dios, yo quiero imitarla, yo también quiero. Si esa persona se ha comprometido de tal manera, yo también quiero participar, yo también me quiero animar. Y entonces a veces tu ejemplo de una persona comprometida puede animar a otras. En este caso estamos hablando acerca de las ofrendas, pero puede ocurrir en cualquier área del servicio. Cuando una persona es proactiva, contagia a las demás. Y esto sucedió en este tema, ¿no? Cuando vieron el entusiasmo o escucharon acerca del entusiasmo de los corintios, los macedonios también se entusiasmaron y entonces se recolectaron una gran ofrenda. Te quiero leer un comentario de Wiersbe acerca de este pasaje, y él menciona que un creyente consagrado puede ser el medio de estimular a una iglesia y motivar a la gente a orar, trabajar, testificar y dar. En la iglesia en donde yo empecé a congregarme, cuando yo llegué ya tenían una reunión semanal de oración los miércoles, pero surgió a raíz de una reunión de jóvenes. Los jóvenes empezaron a juntar para orar, y cuando la iglesia vio que los jóvenes se juntaban para orar, toda la iglesia se contagió, y de ahí surgió una reunión semanal en donde toda la iglesia se juntaba para orar. Entonces vemos que la motivación de un pequeño grupo de jóvenes de aquel entonces motivó a toda una iglesia, y así sucede también aquí, ¿no? Los corintios motivan a toda una iglesia en Macedonia, y un creyente consagrado puede lograr eso. Si tú eres una persona que se esfuerza, que constantemente está activa, puedes contagiar a otras personas y entonces hacer a una iglesia participativa, hacer una iglesia fuerte en la obra, hacer una iglesia que se esfuerza y que trabaja. Pero fíjense que aquí hay un círculo, porque en el capítulo 8 Pablo habla acerca de los macedonios y de la gran ofrenda que dieron los macedonios para motivar a los corintios.
Sin embargo, antes de eso, Pablo había utilizado el ejemplo de los corintios para motivar a los macedonios. Entonces aquí hay un círculo. Pablo usa el ejemplo de los macedonios para motivar a los corintios, pero antes de eso usó el ejemplo de los corintios para motivar a los macedonios. Y te voy a citar Hebreos 10:24, que dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros tenemos que estimularnos unos a otros, contagiarnos. Si vemos a una persona desanimada en el servicio, invitarla a servir, invitarla y animarla a que ponga sus dones al servicio de la iglesia. Si tú sabes que una persona es buena en cierta área, tiene ciertas habilidades, la puedes invitar a servir, la puedes invitar a participar, porque dice el escritor de Hebreo: considérense unos a otros y estimúlense en el amor, pero también en las buenas obras. Y en las buenas obras podemos incluir el servicio financiero o cualquier otro tipo de servicio. Pero vemos ahí que se completa este círculo en donde los corintios motivan a los macedonios y luego los macedonios a los corintios. Y quiero poner la siguiente frase que dice así: el servicio a Dios no se trata de una carrera o de una competencia donde tengas que vencer a tu hermano, sino de una carrera en la que ambos se motiven para que los dos salgan victoriosos. No estamos compitiendo contra nuestros hermanos. No es como decir: si él hizo este servicio, yo voy a hacer el doble, yo no me voy a quedar atrás, yo quiero superarlo. No se trata de eso, se trata de motivarse, de contagiarse y de echarse la mano. Entonces, sí es cierto, estamos en una carrera, la fe es una carrera, pero no es una carrera de competencias unos contra otros. Es una carrera en donde nosotros nos estimulamos para que salgamos victoriosos todos. No se trata de vencer a tu hermano, ni de superarlo, ni de ser mejor que él. Se trata de juntos trabajar, se trata de juntos estimularnos, se trata de juntos terminar la carrera, porque estamos en un peregrinaje hacia nuestra ciudad celestial, en donde necesitamos del apoyo unos de los otros. Entonces aquí vemos a los corintios motivando a los macedonios y luego a los macedonios haciendo lo propio con los corintios, y lo mismo podemos hacer nosotros, no solamente en el área de las finanzas, sino en cualquier otra área. Vamos a avanzar a los versículos 3 y 4, que también te voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Y Pablo dice: con todo les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados como ya he dicho que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él ya les había hablado bien a los macedonios de los corintios y ahora no quería quedar mal, ¿verdad? Como los corintios se habían desanimado, Pablo les vuelve a animar para hacer esta ofrenda que ellos ya estaban dispuestos a hacer desde un año antes. Y él dice que se sentía orgulloso por los corintios, por esta motivación. Él se gloriaba acerca de los corintios por esta motivación que tenían de ofrendar, y él había ido a dar este testimonio ahí con los de Macedonia. Pero dice: ahora les envío a unos hermanos antes que yo vaya, para recordarles esta gran disposición que tenían ustedes, y por si acaso un macedonio me acompañara, no quedaran ustedes en vergüenza. Pero fíjense la sutileza que utiliza Pablo, porque él dice, en este caso nosotros, no quiero avergonzarme yo, pero dice por no decir nada de ustedes. Realmente quienes iban a quedar mal eran los corintios, pero Pablo utiliza esta sutileza para decirle: no quiero que ustedes pasen vergüenzas. No quiero pasar vergüenzas, yo no quiero que ustedes pasen vergüenzas de decir sí estaban motivados, pero al final decidieron no ofrendar. Entonces Pablo les dice: les envío a estas personas para que les recuerden su disposición y ustedes recolecten su ofrenda para cuando yo llegue. Entonces aquí tenemos que combinar dos cosas: no solamente el entusiasmo, sino también la acción. Palabra más acción. El entusiasmo hay que canalizarlo y poner manos a la obra. En cualquier área, En este caso hablando de las ofrendas, pero en cualquier área. Ahorita estamos comenzando un año y a lo mejor tú has dicho dentro de tus propósitos: voy a servir más a la iglesia. A lo mejor has dicho: voy a hacer esto, voy a participar en esto, pero a veces se queda ahí en entusiasmo.
Se queda simplemente en una chispa que no alcanzó a encender nada. Pero las palabras nosotros tenemos que llevarlas a las prácticas. Nuestro entusiasmo tenemos que canalizarlo de tal manera que se lleve por obra. Y aquí Pablo le está diciendo, yo recuerdo su entusiasmo, pero les mando este recordatorio para que no se queden en eso, para que no se queden en entusiasmo, sino que lo lleven a la práctica. El simple entusiasmo no basta, el simple entusiasmo no sirve para nada si no lo llevas a la práctica. Hay que poner la palabra en acción. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que él no quiere llegar y obligar a nadie a ofrendar, porque ya hemos dicho que las ofrendas son voluntarias, no son obligatorias. Y Pablo no quiere que su presencia ahí los haga sentirse comprometidos. De decir, ya llegó Pablo, pues tengo que sacar de la cartera y ofrendar para no quedar mal con Pablo. Él dice, no, yo les envío antes una comisión que les recuerden su entusiasmo, para que lleven ese entusiasmo a la práctica, para que cuando yo llegue esa ofrenda ya haya sido recolectada y no se sientan exigidos por mí, que mi presencia no cause ninguna motivación equivocada en ustedes, que mi presencia no los lleve a ofrendar por obligación y como si yo les estuviera exigiendo. Ofrenden antes de que yo vaya, y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. En mensajes anteriores lo hemos dicho, tu ofrenda la debes apartar durante la semana, para que no suceda que estando aquí alguna emoción te haga ofrendar de más y después te arrepientas, ¿no? Y después digas, no debía haber ofrendado eso, me ganó la emoción. Para que no te sientas obligado para alguna palabra que yo diga o que alguno de los líderes diga. Tu ofrenda ya debe de venir determinada desde casa. Ninguna emoción debe de inferir en ella, ningún chantaje tampoco, y es algo que nosotros no vamos a hacer tampoco, chantajearte, ni decíamos la semana pasada, tampoco vamos a llevar una lista de cuánto has ofrendado y de si eres acreedor a ciertas bendiciones porque eres un constante aportador de las finanzas, no. Las ofrendas nunca deben de ser exigidas, ni tampoco deben de ser motivadas por una motivación incorrecta. Y más adelante lo vamos a ver, que cada quien debe de ofrendar lo que disponga en su corazón. Pero mientras vamos al versículo 6. Y Pablo va a utilizar aquí una figura acerca de la agricultura. Él dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Las figuras agrícolas son constantes en la Biblia porque el pueblo judío estaba muy relacionado con la agricultura. Vemos a Jesús también utilizando parábolas acerca de la agricultura. En el Antiguo Testamento vemos figuras también acerca de la agricultura y Pablo retoma ese tipo de figuras y él dice esto, el que siembra escasamente también segará escasamente. Eso es cierto, digamos, en el plano físico, en el plano natural. Si un agricultor tiene una hectárea que es destinado para sembrar y reparte las semillas del fruto que tú quieras ahí y lo contrastas con un agricultor que tiene 10 hectáreas y que obviamente va a sembrar más, ¿quién va a cosechar más? Obviamente el de las 10 hectáreas, ¿verdad? Eso es una ley que no necesita más explicación, pero que ahora Pablo lo está enfocando en el área espiritual. Así como en el área física el que siembra poco cosecha poco, en el área espiritual el que siembra poco también cosecha poco. Pero por otro lado el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y eso es una ley física, pero Pablo la está aplicando ahora como una ley espiritual, como un principio bíblico que encontramos incluso en Proverbios, en Eclesiastés, en los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Y es un principio que Dios establece. El que siembra mucho también cosecha mucho. Vamos a leer Lucas 6:38, porque si tú siembras u ofrendas serás bendecido. Jesús dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Estas son palabras de Jesús, por lo tanto tenemos que creerlas, ¿verdad? Esta es una verdad compartida por Jesús mismo, en donde dice: si ustedes dan, también les será dado. Y no solamente eso, sino que les será dado con una medida apretada, es decir, una gran medida, rebosante. Y la palabra rebosante es que se está desparramando. Entonces, vemos a Jesús ahí hablando acerca de este principio también, en donde si tú siembras y tú ofrendas, también vas a cosechar, y vas a cosechar abundantemente. Ahora, estas bendiciones no siempre, y hay que recalcarlo, no siempre tienen que ver con una bendición física o material, pero Dios siempre te va a recompensar grandemente, ya sea físicamente o espiritualmente, y ya sea en esta vida o en la venidera, pero Dios va a cumplir su palabra, esta palabra dada por Jesús, de que si tú das y tú ofrendas, vas a ser recompensado. Y aquí hay que hacer una aclaración también. El enriquecimiento no debe ser la motivación para ofrendar, pues Dios está más interesado en las motivaciones que en las acciones. Es decir, si tú lees este versículo, y de hecho es utilizado por los falsos maestros de la prosperidad, si tú lees este versículo y dices: pues entonces si yo siembro mucho voy a cosechar mucho, y yo quiero cosechar mucho, yo me quiero enriquecer, entonces voy a empezar a ofrendar para enriquecerme. Si tú tienes ese pensamiento, Dios no te va a bendecir, porque Dios está más interesado en la intención del corazón que en el movimiento de la mano. Aquí no se trata de yo doy $1 para que Dios me dé 2. No se trata de eso. Se trata de bendecir al hermano y glorificar a Dios. Y cuando Dios ve un corazón puro, una intención sana, una intención adecuada, una intención que está alineada con su voluntad, entonces Dios te bendice. Pero cuando Dios ve un corazón avaro, un corazón que tiene amor por las riquezas, entonces Dios no va a poner en marcha este principio de dar y se os dará. Porque Dios mira las intenciones del corazón, y a Dios le interesan más las motivaciones que las acciones. A los hombres los podemos engañar con nuestras acciones, a Dios no, porque Dios ve el corazón. Y Dios te va a bendecir de acuerdo a lo que haya en tu corazón, no de acuerdo a las apariencias. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí te decía hace un momento, para el pueblo de Dios llamado iglesia ya no se aplica el diezmo. Sí lo puedes dar, no hay ningún problema con que lo des, pero el principio es dar conforme tú propusiste en tu corazón. Si en tu corazón has propuesto dar el diezmo, adelante. Si en tu corazón has propuesto dar el 15%, adelante. Pero si solo has propuesto dar el 5%, también lo puedes hacer, siempre y cuando lo estés dando alegremente, que no te pese. Y hemos dicho anteriormente, a veces escuchamos: tienes que dar hasta que te duela. Eso es mentira, eso no es bíblico. Tienes que dar alegremente. Si te pesa dar, mejor no des. Si tienes $100 y los quieres ofrendar pero te va a doler, mejor da 50, pero dalos alegremente, no con tristeza, que no llegues arrepentido a tu casa, no por necesidad. Y aquí necesidad tiene que ver con obligación. De hecho, la NBI lo traduce de esta manera: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es decir, no tienes que dar porque si no doy, el hermano que se sienta al lado mío se va a dar cuenta de que no he ofrendado, y para quedar bien mejor voy a ofrendar. Eso es hacerlo de mala gana. Voy a dar porque me siento obligado, porque en la iglesia siempre están hablando de los diezmos. Ya hemos dicho, no siempre hablamos de eso, ni tampoco creemos en los diezmos. Tienes que dar alegremente, no sintiéndote obligado, chantajeado por nadie, sino conforme tú has propuesto en tu corazón a lo largo de la semana, no movido por una emoción espontánea o momentánea, sino tiene que ser bien razonada tu ofrenda. Y lo que tú hayas razonado en la semana y te sientas a gusto con eso, entonces eso da. No des hasta que te duela, sino dé hasta que te sientas alegre. Y no debes de tener tal amor a las posesiones que te cueste dar, y que cuando des de mala gana. ¿Sabías que el amor al dinero es idolatría? Y
es una idolatría que nos cuesta trabajo reconocer. Pero la naturaleza del hombre es recibir. La naturaleza de Dios es dar, pero la naturaleza del hombre es recibir, no es dar. Vamos en contra de nuestra naturaleza cuando estamos ofrendando. Y entonces Dios tiene que hacer una obra en nuestro corazón para que se vuelva algo natural para nosotros el dar. Pero la idolatría, el amor al dinero es idolatría. Y también dice la Biblia que es la raíz de todos los males. Entonces, Miguel Núñez menciona que cuando nosotros aprendemos a ser desprendidos, también nos estamos volviendo más santos. ¿Cómo funciona esto? Porque estamos dejando de lado esa idolatría a los bienes materiales y nos estamos santificando para la obra de Dios. Estamos dejando ese corazón desviado que se inclina a las riquezas y estamos poniendo nuestro corazón en nuestro proveedor, que es Dios. Y entonces cuando nosotros aprendemos a dar con alegría, estamos dejando de lado esta idolatría, nos estamos volviendo más santos y nos estamos volviendo más como Dios, porque Dios es un dador. La naturaleza de Dios es dar. Dios entrega a su Hijo unigénito para que muera en una cruz. Cristo entrega su vida por nosotros y el Padre y el Hijo nos entregan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos entrega dones. La naturaleza de Dios siempre es dar. Nos estamos volviendo más como Dios cuando aprendemos a ser dadores alegres, porque a Dios no le pesa dar. Dios siempre que nos bendice lo hace gozoso. Cristo fue a la cruz por el gozo que tenía delante de darnos esa salvación tan grande. Entonces estamos venciendo la idolatría, nos estamos volviendo más como Cristo y nos estamos volviendo más santos cuando somos dadores alegres, cuando no hay pesar en nuestro corazón, cuando no hay tristeza en nuestro corazón y cuando no lo hacemos por obligación, sino voluntariamente y gozosamente. Avanzamos al versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando nosotros damos, ofrendamos, tenemos que tener bien presente esto. Dios es poderoso. Dios es poderoso para bendecirnos. Dios es poderoso para que tú no te quedes en necesidad por haber ofrendado. Dios es poderoso para hacerte tener un trabajo, para hacerte tener una fuente de ingresos, para hacer que abunde toda gracia en ti. Pero fíjate lo que dice ahí Pablo. Dios es poderoso para que abunden en toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, ustedes abunden para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios. Darte para que tú abundes en buenas obras. Darte para que tú seas generoso. Darte para que tú bendigas a otras personas. No darte para que tú te vuelvas una persona codiciosa, ahora acaparadora, que quieres todo para ti. Darte para que tú bendigas a otros. La NBI dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Decíamos en el capítulo 8 que tú no tienes que dar hasta ser empobrecido. Porque entonces si tú bendices a alguien que está en necesidad y le das todo lo que tienes, ahora el que va a estar en necesidad eres tú, ¿verdad? Y va a haber un círculo ahí que nunca se va a acabar. Tienes que dar para cubrir las necesidades de alguien más sin que esto te deje a ti en necesidad. Y dice Dios, siempre vas a tener lo suficiente. Dios es poderoso para hacer que siempre tengas lo suficiente. Y lo suficiente no se está refiriendo a lujos tampoco, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es lo suficiente. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo escribe también Pablo y lo está diciendo alguien que en esta misma carta a los filipenses menciona que ha aprendido a estar contento en la escasez y contento en la abundancia. Lo está diciendo alguien que ha pasado escasez, que ha sufrido hambre, que ha tenido que hacer ayunos involuntarios. Pero Pablo dice, Dios es poderoso para hacer que siempre tengas lo suficiente, para enriquecerte y que siempre tengas lo necesario. ¿Y sabes una cosa? A veces lo necesario en tu vida es escasez para que aprendas a confiar en Dios. Dios conoce nuestros corazones y sabe que si nos da muchas riquezas, nuestros corazones pueden desviarse y no buscarle más a Él.
Y entonces a veces nos va a dar escasez porque eso es lo necesario para nuestras vidas. A veces la escasez es la única forma en la que nosotros vamos a doblar nuestras rodillas. Es la única forma en la que nosotros vamos a clamar a Dios, vamos a buscar de su bendición. Porque como nuestro corazón no está hecho para tener riquezas, cuando las tenemos puede corromperse. Pero cuando tenemos escasez puede alinearse a la voluntad de Dios. Entonces a veces lo necesario en tu vida no son riquezas, a veces lo necesario en tu vida es escasez. Y Dios es todopoderoso para sostenerte en medio de esa escasez. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo, aunque muchas veces es utilizado en otros aspectos, el contexto de ese versículo es riquezas y pobreza. Son bienes materiales. Y Pablo está diciendo, yo he aprendido a estar contento en escasez y en abundancia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo aguantar la escasez porque en medio de la escasez me está fortaleciendo Cristo. Y si tienes un corazón alineado a la voluntad de Dios, también puedes manejar tus finanzas con sabiduría porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, cuando hablamos de lo necesario en tu vida, puede ser que sea diferente a lo que tú estás pensando. Lo necesario en tu vida a veces sí es una bendición económica, pero a veces también puede ser una escasez. Y son pruebas que atraviesa el cristiano. En este caso podemos hablar de dos iglesias que atravesaban por pruebas diferentes. La iglesia de Jerusalén atravesaba por una prueba de necesidad, en donde tenía que aprender a confiar en Dios. Y la iglesia en Corintio atravesaba por una prueba de aprender a ser desprendidos. Entonces son dos lados de la moneda. Por un lado la escasez te prueba para ver si pones tu confianza en Dios. Por otro lado las riquezas o la abundancia te prueba para ver si tú no te alejas de Dios y aprendes a ser desprendido. Te puede tocar cualquier lado de la moneda. No conozco tu situación, pero ya sea que te encuentres sufriendo escasez, ya sea que estés prosperando, glorifica a Dios. Confía en Dios y haz la voluntad de Dios. 1 Timoteo 6:6-8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y fíjense lo que dice aquí, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Cuando habla entonces de que Dios suplirá para toda necesidad, ¿se está refiriendo a qué? A sustento y abrigo. Tal vez no tengas un carro, tal vez no tengas para darte los lujos de andar viajando o de comprar cosas. Pero si tienes sustento y abrigo, dice Pablo, tienes que estar contento con eso. Porque Dios te está dando lo necesario para tu vida. Está dando lo suficiente para que tú puedas vivir. Y a veces damos por sentado las bendiciones de Dios, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tener un hogar a donde llegar, a que haya un plato en nuestra mesa, pero no nos damos cuenta de que Dios está sustentándonos y de que eso es suficiente para que nosotros podamos decir que tenemos lo necesario. Ahora, Dios no está peleado tampoco con enriquecer a ciertas personas o con dar en abundancia, y a veces lo va a hacer, pero con que tú tengas sustento y abrigo tienes que estar contento con ello y agradecerle a Dios porque te está dando lo necesario y lo suficiente para tu vida. Y la última parte de este versículo dice: abundéis para toda buena obra. Y Pablo ha venido hablando de las ofrendas como una gracia, como un don. Los dones espirituales que Dios te ha otorgado son para bendecir a la iglesia y asimismo los dones materiales. No hay diferencia. Así como el don de sabiduría, el don de misericordia, el don de ciencia, el que tú me digas, cualquier don espiritual es para bendecir a la iglesia. Ya hemos hablado también de eso en primera carta a los Corintios. Dios te otorga dones espirituales para que tú los pongas en uso y bendigas a la iglesia. Asimismo también Dios te otorga bienes materiales, dones, bendiciones materiales para que tú bendigas a la iglesia y sobre todo a aquel que se encuentra en necesidad. Dios te hace abundar en toda gracia para que a su vez abundes en toda buena obra. Y aquí estamos hablando específicamente de las ofrendas, ¿verdad? Dios te va a bendecir, a veces te va a prosperar, pero Dios quiere que a través de esa prosperidad tú bendigas al que se encuentra en necesidad y abundes en buenas obras. Versículo 9, Pablo va a citar un salmo y va a decir: como está escrito, repartió, dio a los pobres,
su justicia permanece para siempre. Dios es el Dios de los pobres. Dios es el Dios que mira al pobre y se compadece de él. Y en el Salmo dice, Él repartió y dio a los pobres porque Él es justo, su justicia permanece para siempre. En el Antiguo Testamento había leyes muy específicas para bendecir al pobre, para que aquel que abundara pudiera bendecir a aquel que tenía escasez. Incluso hablando de extranjeros, quienes cosechaban sus vides o lo que sea que estuvieran cosechando, tenían que dejar ciertas cosas ahí para que el extranjero pudiera venir y pudiera recolectar. Y Dios les dice, no recojas todo tu fruto, déjalo ahí para los extranjeros, porque tú también fuiste extranjero alguna vez y tú sabes lo que es necesidad. Y entonces Dios se preocupa no solamente por los miembros del pueblo judío, sino también por los extranjeros que eran pobres. Y todas las leyes están ahí enfocadas a bendecir al pobre. Dios es un Dios que reparte a los pobres y en el caso de la iglesia utiliza los bienes que tienen ciertos miembros de la iglesia para bendecir al pobre, para que aquel hermano que esté en necesidad sea bendecido por aquel que se encuentra en abundancia. Versículo 10. Y el que da semilla, seguimos con este simbolismo tomado de la agricultura, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Te lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Está hablando acerca de una semilla, pero dice, Dios la da esa semilla. Es decir, el hombre no tiene nada por sí mismo. El hombre no puede decir que tiene recursos porque él mismo se ha provisto estos recursos. Todos los recursos son provistos por Dios. Ahora, para que una semilla germine, necesita la intervención de Dios, ¿verdad? Es cierto que el agricultor la siembra, es cierto que él ara el campo, es cierto que él riega, pero él no puede hacer germinar una semilla. Eso es algo que solamente Dios lo puede hacer. Es necesaria la intervención divina para que germine una semilla, pero no solo eso. Dios es el que provee también esa semilla y entonces esto está revelando una dependencia total de Dios. Dios te provee la semilla, Dios hace que la semilla germine, Dios hace que haga un fruto y que de ese fruto puedas obtener más semillas. Y es un círculo ahí en donde Dios está bendiciendo, ¿verdad? Pero esto revela una dependencia total de Dios. Un agricultor no se puede proveer semillas por sí mismo. Necesita de los frutos que Dios creó en el huerto del Edén, ¿verdad? Necesita de los frutos que Dios ha creado a través de su obra, cuando hizo el universo y cuando creó la tierra. Nada nosotros podemos obtener de la nada o por nuestro propio esfuerzo, sino de los mismos recursos que Dios nos ha dado, y esto nos revela una dependencia total de Dios. Si lo aplicamos a las finanzas, Dios es el que te permite tener un trabajo, Dios es el que te permite tener una nómina, ya sea cada 8 días, ya sea cada 15 días. Dios es el que te da esos recursos y Dios es el que hace que abunden esos recursos, que te suplan tus necesidades, y esto revela una dependencia total de Dios. Si es cierto que tú tienes que levantarte 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar, si es cierto que tú tienes que trabajar 6 días a la semana, pero todo el sustento que obtienes lo obtienes por la gracia de Dios. Dios ha dado los recursos, Dios ha dado los trabajos y Dios también los multiplica para que tú puedas a su vez bendecir a otros. Y luego va a decir, aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, no dice aquí que aumentará los frutos materiales, sino frutos de justicia. Eso es en lo que está interesado Dios. Dios está más interesado en que tu corazón abunde justicia y generosidad a que en tu cartera abunden los billetes. Sí te puede proveer Dios mucho dinero a ciertas personas, quizás en su voluntad, pero Él está interesado más en esto, en que haya frutos de justicia. Y cuando hablas aquí de justicia se está refiriendo a generosidad en ese contexto. Está más interesado en eso Dios. No tanto en llenarte tu cartera, no tanto en llenar tu cuenta de banco, sino en llenar tu corazón de justicia. Que en tu vida abunde justicia, que en tu vida abunde generosidad. Y cuando tú tengas un corazón alineado a la voluntad de Dios, quizás Dios te bendiga abundantemente, porque Dios va a estar viendo tu corazón y sabrá que tú vas a disponer esos recursos para bendecir a otras personas.
Entonces ese es el interés de Dios, que en tu corazón abunde justicia, que en tu corazón abunde generosidad. Versículos 11 y 12, te los voy a leer también desde la NBI. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Cuando habla de todo sentido, hablamos de bienes materiales, pero también de bienes espirituales, pero nuevamente encontramos esta cláusula, ¿verdad? Para que en toda ocasión ustedes puedan ser generosos. Ustedes van a ser enriquecidos para que sean generosos. Ese es el propósito de las riquezas que Dios otorga a su pueblo. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Pablo habla de las ofrendas como algo sagrado, como un servicio que darían los sacerdotes. En el idioma original se está refiriendo a ministerios o a diáconos, ministros, y esta palabra se utiliza para los sacerdotes, y los sacerdotes hacían un sacrificio, una ofrenda, un servicio sagrado. Entonces está equiparando las ofrendas monetarias con las ofrendas que el sacerdote en el Antiguo Testamento traía, esas ofrendas en donde degollaba a un cordero, a una vaca, a un par de tórtolas, que eran servicios que glorificaban a Dios, ofrendas para bendecir a Dios. Lo está poniendo a ese mismo nivel las ofrendas materiales. Es un servicio sagrado y suple las necesidades de los santos. Y fíjense lo que dice. 2 veces va a mencionar acciones de gracias. ¿Para qué? Para que ustedes bendigan a otros y resulten acciones de gracias. Y luego en el versículo 12, sino que también redundan en abundantes acciones de gracias a Dios. Cuando tú eres desprendido con un hermano en la fe, este no solamente te agradecerá a ti por lo provisto, sino que también agradecerá a Dios por la bendición que ha recibido. De esta forma Dios es glorificado a través de los actos de generosidad de sus hijos. Entonces Dios se glorifica de esa manera. Cuando tú ofrendas, cuando tú apoyas al necesitado, obviamente esta persona va a estar agradecida contigo, ¿verdad? Te va a decir muchas gracias por esta despensa que me acabas de dar. Muchas gracias por estos 500 pesos, estos 200, 100 pesos que me acabas de dar. Estoy en necesidad, te agradezco. Pero más tarde, cuando se vaya a orar, le va a agradecer a Dios por poner en ti un corazón bondadoso, por poner en ti un corazón generoso. Y entonces, estas acciones de generosidad resultan en acciones de gracias para Dios. Tú eres el canal para que otras personas agradezcan a Dios por los bienes que ha recibido a través de tus ofrendas, a través de tu generosidad. Y entonces esto nos conecta al versículo 13, en donde va a decir Pablo que Dios es glorificado. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es decir, en este caso los de Jerusalén, iban a ver que los corintios se comportaban obedientemente al mandato de Dios, y entonces iban a glorificar a Dios. Y le iban a decir a Dios: gracias por los corintios, gracias por la obra que has hecho en sus corazones, gracias por su generosidad, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Padre, por la obra que has hecho en sus corazones. Y cuando tú eres generoso con alguien más, también esa persona va a glorificar a Dios por la obra que ha hecho en ti, por la obediencia que profesas al Evangelio y por la liberalidad. Esta palabra liberalidad también se puede traducir como generosidad, por esa generosidad que tú estás contribuyendo para ellos y para con todos. Es decir, no solamente está hablando Pablo aquí de las iglesias en Jerusalén, sino de todas aquellas iglesias que estaban necesitadas. Y a través de la ofrenda que iban a recolectar los corintios, Dios iba a ser glorificado. Fíjate lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Cuando tú eres una persona que se desenvuelve en buenas obras, en este caso en obras de ofrenda, Dios es glorificado. Las otras personas te ven y glorifican a Dios que está en los cielos. Ese es el principio que establece Jesús mismo, es el que Pablo retoma aquí y es el que ponemos también en práctica nosotros. Cuando tú ofrendas, eres generoso, eres obediente a Dios, las otras personas van a glorificar a Dios por la obra que ha hecho en tu vida. Versículo 14,
Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Quien recibe un apoyo material es impulsado a orar en favor de aquel hermano que le ha compartido este don. De esta forma, tanto el dador como el receptor de este desprendimiento son bendecidos. Entonces, a lo mejor tú has dado algún apoyo a otra persona y esta persona inmediatamente te responde con un Dios te lo multiplique, con un Dios te bendiga, ¿no? E inmediatamente te está ahí deseando buenas cosas y está orando a Dios para que a ti te sea multiplicado esa ofrenda. Y lo hace a lo mejor en automático, pero probablemente también después de que te despidas de esa persona, esta persona ore por ti, estando agradecida por la ofrenda que le has dado, por el apoyo que le has ofrecido. Y entonces no solamente es bendecida aquella persona que recibe un don material, sino eres bendecido tú mismo, porque esta persona va a estar intercediendo por ti para que te sea multiplicado, para que Dios te siga bendiciendo, y entonces es más bienaventurado dar que recibir, porque esa persona va a estar orando por ti, Dios va a estar respondiendo a esas oraciones de esta persona agradecida. Y Pablo culmina este capítulo diciendo: gracias a Dios por su don inefable. A mí me encanta esta palabra inefable, y esto se aplica para aquellas cosas que no pueden ser descritas con palabras. Todo lo que no puede ser descrito con palabra es algo inefable. ¿Y qué creen ustedes que sea el don inefable de Dios? ¿Cuál creen que sea el don inefable que Dios ha dado a nosotros? ¿Nadie? El don inefable que Dios da a la humanidad es su Hijo Jesús. Gracias a Dios por su don inefable, dice Pablo. Gracias porque Dios, el Padre, ha sido desprendido y es algo que no se puede explicar. Porque se ha desprendido de su Hijo, con el que tenía una comunión eterna, y ahí en la cruz, por un momento, esa comunión eterna se perdió. Y Jesús clama al Padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios se desprendió de su Hijo. Y es algo inexplicable. ¿Por qué Dios se desprendería de su Hijo, el unigénito, para bendecirnos a nosotros, que estábamos en rebelión en contra de Dios, que íbamos haciendo todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios, que ofendíamos a Dios, que éramos enemigos de Dios? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Qué vio en nosotros Dios para amarnos? Nada, realmente no ha visto nada que lo motivara a amarnos. Él nos ha amado por su don inefable, por algo que no se puede entender quizás, por algo que no podemos expresar con palabras, pero que es cierto, y que podemos ahora nosotros gozar de los beneficios de ese don inefable que Dios nos ha dado, gozar de los beneficios de que su Hijo se haya encarnado, de que su Hijo se haya hecho hombre por nosotros, haya sufrido en una cruz por nosotros, haya resucitado, y esa resurrección también la podamos gozar nosotros. Eso es algo inexplicable, pero gracias a Dios por ese don inefable. Y Pablo termina este tema acerca de las ofrendas alabando a Dios, porque nosotros ofrendamos bienes materiales, pero Dios nos ha ofrendado un don inefable. Dios nos ha dado algo inexplicable, pero por lo cual todos nosotros estamos aquí y todos nosotros podemos estar seguros de tener vida eterna. Vamos con las conclusiones de este capítulo. La ofrenda monetaria es tan espiritual como el acto de cantar un himno o elevar una oración. Por eso Pablo habla acerca de esta gracia, de este ministerio. Por eso Pablo habla acerca de esta ofrenda sagrada, porque las ofrendas monetarias son un acto espiritual tanto como cuando tocamos una canción, como hace rato lo hacíamos, o como cuando oramos. Para el cristiano no hay una vida secular y una vida espiritual, todo es espiritual. Y todo lo que tú hagas físicamente repercute también en el área espiritual y viceversa. Nosotros somos seres espirituales, seres integrales, no hay una división, no hay una dicotomía, todo lo que hagamos es espiritual y las ofrendas también. Entonces la ofrenda monetaria es tan espiritual como el acto de cantar un himno o elevar una oración, y por lo tanto con tus ofrendas puedes glorificar a Dios. Dios no está obligado a recompensar a tu generosidad,
pero aún así lo hace, ya sea en esta vida o en la otra. Además, si tú puedes ser generoso, esto se debe a la bendición previa que has recibido de Él. Si tú tienes esa capacidad de bendecir a otras personas con una ofrenda monetaria, es porque Dios te ha bendecido primeramente a ti. Entonces Dios no solamente te recompensa, sino que en primer lugar Él es el que te da esta oportunidad para ofrendar. Ahora, Dios no solamente pide generosidad, sino buen ánimo al ofrendar. Y Dios va a estar mirando tu corazón cuando ofrendes, cuando pongas esas monedas o esos billetes en tu ofrenda semanal. Dios no solamente va a estar mirando tu mano, sino va a estar mirando primeramente tu corazón. Las ofrendas glorifican a Dios, ya lo hemos dicho. Y este comentarista dice: el dar que se origina en un corazón dedicado a Dios siempre resulta en una bendición, porque la dádiva va a bendecir al que la recibe, y Dios concederá su favor al que da. Pero dar con un corazón atacado por la codicia nunca recibirá la aprobación de Dios, porque la codicia, que es idolatría, ha tomado el lugar que le pertenece a Dios. Entonces Dios va a estar mirando tu corazón, y si encuentra idolatría, no va a bendecir tus ofrendas. Y eso de que la codicia es idolatría lo puedes tú checar en Colosenses 3:5, y es en donde habla muy claramente de que la codicia es idolatría. Entonces Dios te va a bendecir siempre y cuando seas un dador alegre y tengas un corazón correcto. Cuando tengas un corazón idólatra que ama las riquezas, entonces no esperes contar con la bendición de Dios. Y quiero terminar con esto. Es una frase que de hecho utilicé en el mensaje pasado, también concluía con esta frase: Dios Padre da a su Hijo, Dios Hijo se da a sí mismo, y el Espíritu Santo nos da dones. La naturaleza de Dios es dar, y la naturaleza de nosotros es contraria, pero constantemente tenemos que estar transformándonos para ser más como Cristo. Esa es la obra de santificación, esa es la obra que Pablo menciona, en donde tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, y la naturaleza de Cristo es dar. Nuestra naturaleza tiene que ser transformada de ser receptores a ser dadores. Termino con esta frase de Miguel Núñez: Dios es dador, y es más bienaventurado dar que recibir, porque es más bienaventurado ser como Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar este mensaje con una oración. Oramos. Dios, te damos gracias porque nos haces ver que las riquezas de este mundo no son comparadas a las riquezas que tenemos en ti. Y eso solamente lo podemos entender cuando tú nos has abierto los ojos, nos has quitado las escamas de los ojos y ver tu gloria, ver los requisitos para honrarte y glorificarte, para darte la alabanza que tú mereces, como tú lo has marcado, Padre. Gracias, Padre, porque nuestra seguridad en este mundo no depende de las riquezas ni las cosas que podamos tener como material, sino más bien nuestra seguridad está en tus manos, en tu soberanía, en tu poder para sostenernos día a día. Y si eso lo entendemos, Padre, podemos desprendernos para ofrendarte. Gracias, Padre, por hacernos entender, y gracias por poner nuestra mirada en ti y no las cosas perecederas que se van a acabar. Gracias porque nos has bendecido grandemente hasta el día de hoy. Tú nos has sostenido. Tu Hijo Jesucristo nos los explicaba, si sostenía al gorrión, si ponía color a las flores y se veían mejores que todo lo que nosotros podríamos hacer. Padre, no nos darás juntamente con Él todas las cosas, de sostenernos, de alimentarnos. Padre, ayúdanos a desprendernos de las cosas materiales y a honrarte como tú mereces. Padre, como oraba
como nos enseñaba a orar el Maestro. Líbranos de la tentación, líbranos de la falsedad de las riquezas de este mundo. Líbranos de ello, Padre. Y llévanos a ti, Padre. Líbranos de nosotros mismos. No nos dejes caer en tentación, Dios. Que no podamos tener las riquezas, nuestra mirada en las riquezas, sino nuestras miradas en la gloria, en tu reino venidero, Padre. Y en acción de gracias, y en acción de lo que tú has hablado con nosotros, Padre, queremos darte gracias porque tú nos has provisto. Y queremos ofrendarte, queremos darte de lo que hemos apartado, administrado, de lo que tú nos has dado, para darte gloria y honra. Porque hemos visto tu maravilla, hemos visto tu provisión, hemos visto tu grandeza en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.